Bueno, pues nosotros vamos a repartirnos el tiempo entre los dos, el profesor Larraga y yo, porque realmente el que sabe de vacunas y está desarrollando una de las españolas es el profesor Larraga. Y ahora les explicaré esta historia. Bueno, como bien saben, y el profesor de Juanes nos lo ha explicado maravillosamente bien y muy claro, en estos momentos las 4 vacunas que nos están poniendo son la Pfizer y Moderna, que ambas son de RNA mensajero, y las de AstraZeneca y Janssen, que son de adenovirus. Bien, un momento. Una de las cosas que se está preguntando todo el mundo es realmente ¿por qué ha habido un momento de parón? ¿Por qué esa fabricación es más lenta que lo que, bueno, pues todos desearíamos en un momento dado que tenemos que vacunar al mundo entero si queremos que la pandemia podamos erradicarla? Y yo quería simplemente hacer una reflexión, y es que realmente los componentes fundamentales, los principales de las 2 vacunas de RNA mensajero que nos estamos poniendo, la Moderna y la Pfizer, tienen los 5 mismos productos, que son un lípido, colesterol, fosfolípidos, PEG y, por supuesto, el RNA mensajero, pero la diferencia que hay entre ellos es la proporción que hay. Eso que fíjense que con una pequeña variación en esas composiciones, lo que se obtiene, bueno, hay varias variaciones, pero fundamentalmente es la temperatura de almacenamiento, lo cual es un dato importante. También quería, bueno, pues aquí tenemos una nanopartícula lipídica que es la base de todo esto y que nos lo ha contado muy bien el profesor de Juanes y por tanto no voy a redundar en ello y así puedo dar más tiempo al profesor Larraga. Y solo quería también hacer una reflexión sobre la fabricación de los componentes, porque se está hablando ahora mucho de liberar las patentes. Todos pensamos que la liberación de las patentes en un principio es algo bueno y podía pasar pues como con los fármacos que tenemos en el momento que se liberan un abaratamiento tremendo de esos principios activos, y aquí sería de estas vacunas. Pero hay que tener en cuenta, yo creo que 2 cosas que son muy importantes y que seguramente el liberarlas en este momento no nos iban a sacar de pobres. Y es que la producción del RNA mensajero se lleva a cabo en grandes bioreactores. Una de las preguntas que todo el mundo se puede hacer es ¿cómo ha corrido tanto la vacuna en tiempo? ¿Por qué en un año han estado disponibles estas 4 vacunas? Cuando realmente los tiempos que antes de esta pandemia se necesitaban eran de muchos años. Bueno, pues la razón es porque tenían un how-know y realmente estaban utilizando esos grandes bioreactores gente que ya lo sabían manejar para otras vacunas, que el profesor Juanes nos lo ha contado muy bien y por tanto no repito, pero que ha servido como base y punto de lanzamiento y han podido ir muy rápidamente. Y luego también los lípidos, que son necesarios para la producción de esas nanopartículas, tampoco es baladí. También lleva un trabajo de investigación básica enorme, que la gente que hace este tipo de vacunas tiene ese how-know. Entonces ahora si ahora en este momento se liberaran las patentes, bien, se liberarían, pero yo me cuestiono que pudieran empezar a fabricar vacunas, bueno, con la seguridad que esto requiere por estas 2 causas. Entonces, otro de los factores que también me gustaría señalar es los retrasos en la producción de las vacunas, que se debe, por supuesto, a múltiples factores, pero yo he señalado aquí 3 que me parecen que han sido fundamentales. Primero, oferta menor que la demanda. No hay otro caso en donde la demanda sea tan enorme como en este momento, que es la población mundial. Por mucho que quieran correr, eso es un factor importante. Otro, la acumulación de stocks de materias primas. Y eso durante el mandato de Trump lo hemos visto en Estados Unidos, en donde se han acumulado allí los stocks y no se han dejado ni se han podido suministrar a otros lugares.
y luego la tecnología e infraestructura necesaria para llevar a cabo la síntesis de una cantidad tan grande de nanopartículas lipídicas, que en pequeñas cantidades es más fácil, pero en grandes cantidades requiere, como he dicho, un how-know que no tiene mucha gente, que tienen solo aquellos que llevan muchos años haciéndolo. Bueno, pues volviendo, ahora ya me centro en España, además en el CSIC también hay en Barcelona otra vacuna que está en vías, está en el clínico, pero me voy a centrar en las tres del Consejo. Mi amigo Mariano Esteban, que además entra ya, le han dado ahora una subvención importante para entrar ya en estudios en humanos, el profesor Juanes, que nos acaba de hacer su presentación, y el profesor Larraga, que a continuación va a contar su vacuna. Y yo lo que quería era, bueno, pues en esta vacuna del profesor Larraga, él va a contar en qué consiste, por tanto no lo voy a... Pero lo que a mí me atrae más de esta vacuna es que, y lo acaba de decir el profesor Juanes, además de poder suministrarla intramuscularmente, que están intentando ya buscar una vía intranasal y intradérmica de parches cutáneos. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues yo creo que para mí la ventaja fundamental es que no requiere ultracongelación para su conservación. Fíjense, la pandemia no la vamos a solucionar hasta que el mundo entero esté vacunado. Pero hay muchos países que no pueden permitirse el lujo, ni tienen tecnología para las vacunas que requieren esas temperaturas de congelación, lo cual esto sería una ventaja tremenda. Y luego, por supuesto, al ser fácil de conservar, también es fácil, por tanto, su distribución y puede rehacerse para combinar nuevas cepas, lo cual yo creo que es otro aspecto muy importante que él lo va a explicar muy bien. Problema principal que tiene esta vacuna es la internalización del plásmido en las células. Y entonces, por esa razón, pues a la altura de diciembre, el profesor Larraga se puso en contacto con nosotros, con el grupo, para ver si podíamos aportar algo que mejorara la transfección. Y porque él conocía los trabajos que nosotros teníamos con otras nanopartículas para otros objetivos distintos, pero que son también nanopartículas y conseguíamos internalizarlas. Ahora os lo diré en un momentito. Por tanto, ahí la idea era mejorar la transfección empleando un polímero para crear un complejo plásmido polímero cargado positivamente para promover la internalización. Luego, ¿con qué? Pues con PEI, porque ahí es un polímero con muchas cargas positivas, como pueden ver aquí, y eso permite una alta transfección en los complejos de ADN PEI, o sea, la internalización. Y además la posibilidad en esa internalización, que transfecte, dado ahí el efecto de esponja de protones. Bueno, pues, como les digo, nosotros vamos a intentar aplicar nuestro how-know en la internalización, porque nosotros hemos utilizado tanto nanopartículas como bacterias y como células, como parque móvil de medicamentos. Es decir, que nosotros, a través de las propias nanopartículas, las bacterias o células, hemos conseguido mover la nanopartícula allí a donde era necesaria. Y con esa idea y bajo esa premisa es por lo que nos ponemos en contacto, o se pone en contacto el profesor Larraga con nosotros, y aquí solo quiero ponerles 3 ejemplos para que vean que lo que digo pues está sustentado en datos científicos ya publicados, por ejemplo con células mesenquimales, en donde introducíamos las nanopartículas cargadas y las células mesenquimales se dirigían allí a donde hacían falta, y aquí ven cómo se internalizan perfectamente nuestras nanopartículas, que aquí estaban cargadas con un fluoróforo y por tanto podemos verlas dentro de las nanopartículas. Este es el primer ejemplo. El segundo ejemplo está, bueno, pues está ya en prensa y a punto de salir, que lo hemos hecho para resolver un problema de osteoporosis, en donde también podemos ver cómo el sirna, RNA, se libera y se internaliza adentro. Y el tercer ejemplo, también ya hecho hace 2 años, nuestras nanopartículas a las que unimos
cápsulas de colagenasa para mejorar la internalización y llegamos a un 100% de internalización, como ven aquí. Bueno, pues con todo esto yo creo que le voy a dar la palabra ya al profesor Larraga para que él les explique más sobre su vacuna. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesora Valet. Bienvenido, profesor Larraga. Gracias, bien hallados. Gracias por la invitación. Aquí lo que les muestro es la estructura de uno de nuestros plásmidos, que es un plásmido que ya desarrollamos para otra vacuna anterior, que es un plásmido que se selecciona sin genes de antibióticos, lo cual le hace muchísimo más útil, porque como saben eso está prohibido excepto en Estados Unidos con la canamecina, pero en el resto del mundo no hay ninguna agencia del medicamento que acepte un plásmido que se seleccione con genes de resistencia a antibióticos. Este plásmido tiene todas las señales que nosotros le hemos introducido, es absolutamente artificial, lo hacemos síntesis, y aquí les muestro el enganche en el que nosotros introducimos el gen del antígeno que nos interese. Primero el de la leishmaniasis, que fue el que desarrollamos inicialmente, y luego en este caso, el del virus. Aquí ven el genoma del virus y aquí el genoma correspondiente al gen de la proteína S, de la superficie del SARS, y este es el gen que nosotros introducimos en esta señal. Es un vector plasmídico que ya hemos probado, que no necesita adyuvante, que se ha probado su seguridad en la vacuna frente a leishmaniasis y que es de producción sencilla y que en estos momentos estamos optimizando, porque claro, no es lo mismo producir vacunas para perros que para humanos. El peso medio de un perro de los que tenemos en España son aproximadamente 10-12 kilos y el peso medio de un humano son 70. Entonces eso es lo que estamos mejorando. Pero bueno, esta es en síntesis la teoría y la práctica de nuestro candidato a vacuna, ¿no? Obviamente está patentado y es lo que nos permite trabajar con él. Les voy a enseñar por qué nos pusimos en contacto con la doctora Vallet ya en el mes de diciembre pasado. Lo que miramos en principio, lógicamente, es la respuesta por la vía intramuscular, que como ya ha dicho el profesor Juanes, no es la mejor vía de inmunización, con un control y distintos grupos de vacunas por distintas formulaciones, ¿no? Y como ustedes ven, tenemos aproximadamente un 70% de activación. Siempre miramos los anticuerpos anti-RBD, no nos molestamos por mirar el resto, porque estos son los únicos que son capaces de bloquear el virus, ¿no? Y entonces lo que vimos es que nuestro 70% no era en realidad un 70%, sino que unos de los ratones realmente reaccionaban perfectamente y luego otros, ven ustedes aquí abajo, 30%, aquí un poquito más, no reaccionaban en absoluto. Luego eso se trataba de un problema de penetración. Cuando conseguíamos que la vacuna entrara en el 100% de las células, nuestra protección era muy buena. Se ve aquí en la siguiente diapositiva, cuando hicimos una protección frente al SARS-CoV mediante la evolución del peso corporal en animales humanizados, en ratones humanizados, ven ustedes que todos los controles no vacunados, todos perdían peso. Cuando pierden aproximadamente el 30% del peso hay que sacrificarlos porque van a morir, ¿no? Y no deben sufrir. Y cuando lo que hacíamos era vacunarlos previamente, pues unos reaccionaban muy bien, prácticamente el 50%, excepto este caso, que es un ratón muy curioso que yo les traigo aquí, porque perdió muchísimo peso, pero en ningún momento dio la impresión de estar enfermo. Y luego se recuperó más delgadito, pero siguió perfectamente, ¿eh? O sea que todos los ratones que teóricamente son idénticos no son tan idénticos. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta en los experimentos. Pero en cualquier caso, nos encontramos que el 50% de los animales sí reaccionaban y se recuperaban de la infección. Esta es una infección que hicimos con una cantidad de particularidades muy elevada para estar seguros de que no había ninguna posibilidad de que no fuera la vacuna lo que los protegía, ¿no? Y el otro 50% hubo que sacrificarlos, lógicamente. Bien, entonces obviamente lo que teníamos era una
un problema de penetración. Aquí lo que se ve es la carga viral a lo largo de los días, pues después de la infección con el SARS. Aquí ya empieza a disminuir en el caso de los vacunados, aquí un poquito más, aquí ya no quedan de los controles, lógicamente, y la carga viral al cabo de 16 días en los ratones que sobrevivían era el 50% de los que fallecían. Es decir, que nuestra vacuna aparentemente funcionaba, pero tenía un problema de penetración. Estoy hablando del mes de noviembre pasado. Entonces, evidentemente, era correcto lo que nosotros considerábamos, que teníamos un problema de penetración en la célula, y por eso nos pusimos en contacto con la profesora Bayet y su grupo, que son expertos en este tipo de cosas. ¿Cómo probamos que se trataba de un problema de penetración? Pues alterando la permeabilidad de la membrana. Cuando mirábamos ratones en los que a la vez que les hacíamos la inoculación les alterábamos la permeabilidad de la membrana celular, que lo hicimos mediante experimentos de electroporación con una pequeñísima carga eléctrica, pues entonces vimos que todos los ratones producían anticuerpos anti-RBD, bloqueantes del virus, tanto con una dosis como con dos dosis, mientras que solamente los controles en absoluto funcionaban, ¿no? Esto pasaba también en la inmunidad celular, aunque la inmunidad celular es teóricamente menos importante. Bueno, ya saben que los leucocitos, las células fagocíticas, los macrófagos captan los antígenos de la superficie viral, los procesan, los presentan a las células T cooperativas y se producen las células que al final van a ser las células asesinas las que ataquen a las células infectadas y además también producirán luego las células de memoria. Tanto con una dosis como con dos dosis teníamos una respuesta también positiva, o sea que no nos cabía duda de que el problema nuestro era un problema de penetración y teníamos que superar el 50% de la protección, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos hecho. El problema principal era, y entonces el grupo de la profesora Bayet pues está con los polímeros ayudándonos en este caso. Bien, esto ya lo ha explicado ella. Se emplea un polímero para crear un complejo entre el plásmido y el polímero que entra mejor en las células. Yo creo que está muy claro por las cargas positivas. Y yo creo que este lo va a decir mejor ella, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, hicimos una prueba con un polímero con las células epiteliales de riñón y, como ustedes saben, tienen el receptor de entrada del virus SARS. Y entonces lo que nos encontramos es que según tratando con dos PEIs diferentes de 5K y 25K que no son tóxicos y con una molécula fluorescente éramos capaces de que las células en cultivo mejoraran sensiblemente, como ustedes ven, del control aquí a la cantidad de 1,6 microgramos por microgramo de plásmido. Éramos capaces de que estas células que eran absolutamente refractarias captaran la molécula y entraran en el interior. Es que ese es nuestro objetivo principal. Yo diría que esto es un magnífico ejemplo, y esta sigue siendo, y esperemos que llegue al final con éxito, de colaboración entre grupos, porque es la única manera de llegar a una vacuna, a cualquier cosa que sea útil. Pero vamos, en el caso de nuestro trabajo, a conseguir una vacuna que sea eficaz al 100%. Vamos a intentar que sea igual al 100%. Bueno, les voy a contar, me falta una final, pero les voy a contar exactamente qué es lo que estamos haciendo en este momento. En este momento lo que estamos haciendo es las pruebas, terminando las pruebas en ratón y comenzando las pruebas en hámster para ver la protección de esta unión entre nuestro plásmido y las moléculas de PEI. Y estamos haciendo dos cosas más. Aparte de, fundamentalmente estamos mirando no solo intramuscular, sino también intranasal, porque sería muy importante que funcionara por vía de aerosol, como por intradérmica, porque intentaríamos hacer parches, y los parches son mucho más resistentes, más sencillos de distribuir, y es importante para una vacuna que se distribuya bien.
estamos mirando otras proteínas del virus de forma que podamos conseguir una vacuna que sea útil para todas las variables, las variantes, perdón, del virus, tanto las que hay ahora presentes como todas las que van a salir a lo largo del tiempo. Y entonces eso es exactamente el trabajo que estamos haciendo en estos momentos. Y perdonen que no sea más explícito, pero como saben no podemos hablar demasiado de lo que estamos haciendo. El método y la dificultad que hemos tenido, que estamos solventando gracias a la colaboración con el grupo de la profesora Vallet, yo creo que sí merecía la pena explicarlo. Y muchas gracias. Profesora Vallet y profesor Larraga, gracias por su excelente exposición y sobre todo ajustándose al tiempo. Y tenemos 5 minutos para un diálogo que espero que alguna pregunta nazca del público. Jorge. Profesor Jorge Alvar. Ante todo, saludo a Vicente, tengo mucha amistad de hace muchísimos años, también al profesor Luis Juan, de los dos, con la profesora Vallet. Creo que nos han hecho una exposición estupenda, ¿no? Y muy ilustrativa y muy que anima, en realidad, a que merece la pena trabajar en ciencia. Para mí, yo tengo un problema desde el punto de vista metodológico. ¿Cómo, a la hora de llegar a un ensayo clínico en humano, teniendo como tenemos vacunas con una eficacia ya probada del 95%, ¿cómo se hace un ensayo de una vacuna nueva? ¿Se pone grupos controles? ¿De qué tipo? ¿Cuáles? Es decir, porque claro, ¿cómo vamos a pedir voluntarios que se presten a una vacuna nueva cuando se les puede ofrecer algo que ya está probado y éticamente no hay discusión al respecto? Me gustaría que se me aclarara eso, porque realmente, aunque también me dedico a ensayos clínicos, sí. Es chocante la situación. Vamos a ver, tienes mucha razón, ¿no? Eso es una dificultad objetiva que vamos a tener todas las vacunas que vayamos a salir de ahora en adelante, ¿no? En primer lugar, en Europa y en Estados Unidos sería, o Canadá, en los países más adelantados, sería impensable eso, que hacer un grupo control, y es imposible. Se pueden hacer dos cosas. Uno, buscar para fase 3 zonas en las que la epidemia esté todavía muy activa. Ahí sí se puede hacer. Tendríamos que buscar Sudamérica, Sudeste Asiático y África. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad, que además seguro que se va a hacer también a la vez, es comparar con lo que ya hay. O sea, los controles te van a decir, oye, ¿lo tuyo es mejor o igual que lo de Pfizer? Esa es la pregunta que nos van a hacer inmediatamente. Es decir, ¿qué ventajas tenemos nosotros? Bueno, necesitamos, lógicamente, una protección similar. Vamos a poner el 90%, el 80%. Ya sabes tú que eso de los porcentajes es muy relativo, ¿no? Cuando trabajas con una población tan grande, ¿no? Y luego, además de eso, ¿qué le ofrecemos? Bueno, es que además nuestra vacuna se va a distribuir muchísimo mejor, más fácilmente, y cuando llegue allí, las personas que no tienen capacidad para enfriar, vamos a decirlo claramente, pues van a poder recibir una dosis. Si podemos llegar a hacer parches, pues mejor todavía, ¿no? Entonces, tenemos que ofrecer ventajas suplementarias a lo que hay ahora. Si vas a ofrecer lo mismo que ya hay, te van a decir que no, lógicamente, ¿no? Entonces, vamos siempre por este lado. Vamos a ofrecer otra cosa más, muy pocas. Ya sabes tú que las vacunas de ADN casi no tienen efectos secundarios, y eso es una gran ventaja. Entonces, todo este tipo de vacunas es lo que hay. Pero efectivamente tienes tu razón. O nos vamos a una fase 3 en un sitio donde todavía esté golpeando la epidemia, o comparamos con los controles que ya hay. Que seguro que las agencias te van a decir, mire, usted tengo esto, usted tiene algo mejor. Es un poquito lo que va a ser. Pero efectivamente vamos a tener más problemas en la fase 3, eso está claro. Muchas gracias, Vicente.